¿Cómo les va? Que dice muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a estar conversando de historia, vamos a estar conversando también de algunas cuestiones de la actualidad, ¿no? Junto a Daniel Delfino. Daniel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches, estás? Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a la audiencia. Aquí estamos para compartir estos 60 minutos con distintos temas de distinta importancia. ¿O Sí. son todos iguales de importancia? Yo diría que sí, porque en todo caso lo que vamos a hablar son las dos independencias que tuvo la Argentina. Generalmente la Argentina estudia la independencia del 9 de julio de 1816, pero hubo una anterior y protagonizada entre otros por gente que representaba a Santa Fe, representaba al litoral argentino y representaba un conjunto de otros pensamientos, de otras ideas que no necesariamente estaban estrechamente vinculadas con la capital federal. Así que las dos independencias las vamos a estar conversando esta noche aquí en Lo que se viene. Bueno, pero no va a ser solamente un programa de historia, y yo sé que hay muchos que están allí mirando la tele y van a decir, sí me interesa la historia, pero también vamos a hablar de sangre, vamos a estar hablando de qué es lo que pasa con la donación de sangre, qué es lo que pasa con el tema del plasma, mucho se ha hablado de esto, es más, dentro del mismo programa de televisión hemos hablado con gente allegada a esto, y bueno, hoy le daremos otra mirada, creo que muy, pero muy importante. Claro, porque además vamos a estar hablando con el director del Cudayo y lo importante es el impacto que ha tenido la pandemia en los procedimientos tanto de ablación como de transporte y también de hacer los trasplantes. Es una cuestión muy delicada, hay un conjunto de temas, digamos, de enorme trascendencia en el sentido de que realmente sean eficientes esos procedimientos. Y de esos cuidados vamos a estar hablando con Armando Perichón. Bien, y el presidente de la Nación no se ocupa solamente del COVID, se ocupa también de otros temas, porque el Congreso de la Nación ha mandado dos proyectos que tienen que ver con la soberanía y que tienen que ver con las Islas Malvinas. Y es importante eso, que lo tratemos esta noche, porque vamos a tener un invitado muy especial y un invitado que nos va a representar a nosotros los santafesinos en algo que se está gestando y que creo que va a servir para que las nuevas generaciones tengan un mayor conocimiento de algo que esperemos no se empiece a olvidar. Claro, es o la guerra o Malvinas, o el olvido, mejor dicho, y en realidad debería ser Malvinas. Ese es el tema, en todo caso, que vamos a estar conversando con uno de los representantes hoy como secretario general de aquellos veteranos de Malvinas que están representados a nivel nacional, y que es un santafesino, Sí. que es Adolfo Essenhofer. Y por otro lado, bueno, vamos a estar hablando de tres personajes políticos importantísimos para la Argentina. Vamos a estar hablando de Alem, vamos a estar hablando de Hipólito Yrigoyen y vamos a estar hablando de Juan Domingo Perón. ¿Con quién? Con un profesor de historia también de la Universidad Nacional del Litoral, con Jorge Fernández, que va a estar esta noche aquí en los estudios de nuestro programa. Después de los auspicios, Dale, vamos. el desarrollo del programa. Bien, Bernardo Carrizo, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Hola Héctor, un gusto comunicarnos. Bueno, decíamos en la apertura del programa que íbamos a hablar de las dos independencias que tuvo la Argentina, ¿no? De las dos declaraciones de la independencia, porque en todo caso, si vos te pones a analizar a fondo, tal vez la independencia todavía esté pendiente. Pero digo, en esas dos declaraciones hay cuestiones que las distinguen a una de la otra, no solamente por los protagonistas, sino por un conjunto de definiciones que están en los documentos que, digamos, que respaldan, en todo caso, esa decisión política. ¿Cuál es tu visión al respecto? Ahí hay, en tu introducción, yo veo dos problemáticas. Por un lado, qué implicaba, o para la época, ¿no? Estamos hablando de los primeros años del siglo XIX, qué implicaba la palabra independencia en sí, por un lado, y en relación con qué, o frente a quién, o frente a quiénes. Y por otro lado, esto de la palabra Argentina.
si es posible en ese Claro. contexto, insisto, de espacio y tiempo, hacer referencia a Argentina. Ahí nosotros, digo todos, ¿no? Como sociedad muchas veces tensionamos en nuestro análisis el presente con el pasado, y un poco eso también es el juego de la historia y la política. Pero dos cositas. Por un lado, me parece que hay ahí el típico territorio en donde hay posibles caminos frente a un objetivo. Es decir, la política, por ejemplo, es, entre otras cosas, cómo resolver las novedades, la incertidumbre y las conflictividades. En un periodo a 5 años, depende de donde nos paremos, si en el 15 o en el 16, a 5 o 6 años de la Revolución de Mayo, lo que aún faltaba resolver era lo que en tu introducción mencionás, esto es, qué grado de autonomía o no se mantenía con el Imperio Español, con España en particular y con cualquier potencia de la época. Y frente a eso había otro problema. ¿Qué tipo de resolución frente a la problemática del poder? ¿Cómo organizar el poder? ¿Cómo pensar el poder? ¿Cómo diseñar el poder? Porque la tradición más cercana, lo sabemos, era la experiencia monárquica. Y la excepción de una alternativa monárquica a cada república, el único caso era Estados Unidos en ese entonces. Entonces, en este contexto hay dos grandes problemas. ¿Cómo pensarse en términos de autonomía y cómo pensarse en clave de régimen político? Y frente a eso, el Congreso del 15 y el Congreso del 16 están instalados en ese gran problema. Y entonces ahí hay un tercer problema. ¿A quiénes se involucra esta situación? ¿A quiénes se involucra en términos de participación y de resolver la discusión política hacia dónde vamos? Estaba claro que en el 15 quienes participan son las que hoy denominaríamos las provincias litoraleñas, es decir, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, la actual provincia de Misiones, que no era provincia, pero era región de Misiones, la Banda Oriental, y un mix de Córdoba, que no era totalmente la provincia de Córdoba. Y el problema allí era, bueno, cómo pensarse en términos de lo que llamaríamos hoy, ojo, hoy, el federalismo. Es decir, que cada unidad de la que mencioné tuviera una combinación de autonomía y de formar parte de una confederación. Y lo que terminó sucediendo es que eso fue un proyecto, en el 15, parándonos en el 15, un proyecto que no terminó de matrizar, de madurar. Fue uno de los tantos proyectos políticos que dejó una marca. Y la marca que nosotros podemos reconocer es nuestro sistema actual de gobierno, es republicano, representativo y federal, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, el gran desafío del 15. Y con respecto al 16, hay otro problema también. La Argentina ahí no existía, como dije al principio, y lo que existe es otra denominación, Provincias Unidas en América del Sur o en Sudamérica. ¿Por qué señalo esto? Porque, por ejemplo, nosotros, la provincia de Santa Fe no participa del Congreso de 16, no participa Santa Fe, no participa Entre Ríos, no participa Corrientes, no participa la Banda Oriental, y participan 3 regiones que hoy no existen y que en aquel momento formaban parte del Congreso, como por ejemplo Charcas, por ejemplo la región de Mixque, la región de Chichas, etc. Es decir, hay una integración de sujetos históricos que estaban, que hoy no están, y al revés. Y eso un poco es el tema de las palabras, ¿no? A veces las palabras remiten a objetos que históricamente están situados, pero que en el presente hoy no alcanzamos a vislumbrar. Bernardo, ¿cuál es el papel que juega en todo caso el protagonismo de Artigas, fundamentalmente en esa diferenciación de convocatoria por un lado y de cuestiones políticas que están subyacentes, insisto yo por lo menos en lo que es mi interpretación de lo que fue una y otra convocatoria? Y bueno, he ahí lo que uno puede pensar como la construcción, llamaríamos hoy, de los liderazgos. Que era, en el contexto de época, Artigas era el referente, el líder, en términos políticos para la época, el protector de esta región llamada la región de los pueblos libres, ¿no? Y precisamente de la mano de Artigas está esa decisión de hacer un congreso en 1815 en Concepción del Uruguay, lo que hoy sería Concepción del Uruguay, y precisamente es el liderazgo
el de Artigas consolidar este camino. En ese contexto, un camino que para mí tiene un límite. El límite es un límite, no lo digo yo, es un límite político para la época. Y en este sentido también había otros liderazgos, ¿no es cierto? Los liderazgos de quienes terminan conduciendo el Congreso Constituyente y la relación con Pueyrredón, por ejemplo, y lo que va a ser en aquel momento los directores supremos, está marcando que precisamente allí hay un problema. El problema es, como diría la teoría política más cruda, ¿quién manda? ¿Quién manda? Es decir, nombre y apellido, y cómo manda, qué régimen político. Y vos fíjate que los dos congresos, cada uno a su manera, intenta dar ese paso. El de Urquiza en el 15, perdón, el de Artigas en el 15, con el congreso de ese momento, y después la declaración definitiva en 16. Una declaración que, insisto con esta idea, es una declaración que no contiene a todos, porque no todos participan de ese congreso. Y vos sabés que en política, participar o no ya es una decisión política. Es decir, no integrar el Congreso 16 por parte de las provincias del litoral era en sí misma una posición política fuerte. Esa posición política, después con los años, va a tener el nombre de una posición federal, sí, que en términos de aquella época era una posición autonomista, es decir, que el poder iba no a un centro, sino que el poder iba a los espacios provinciales, que eran en realidad estados embrionarios. Digamos, la idea de federalismo de Artigas, o lo que hoy llamamos federalismo, no cuajaba dentro de ese segundo congreso. Es que, en realidad, frente a la pregunta de hacia dónde vamos y cómo pensamos un régimen político, hoy, desde el presente, nosotros tenemos más claridad en las palabras. O estaba el camino federal o estaba el camino unitario, pero para los actores históricos de la época, eso estaba en proceso de construcción, es decir, incluso en el lenguaje político de la época había una mixtura, se hablaba de federalismo, confederación, autonomía, libertad, como que si fueran palabras más o menos asociadas, sí, pero en realidad estaban mostrando que proyectos políticos que estaban en procesos de diseño intelectual. Cuando digo diseño intelectual, estaba más en las cabezas que en las praxis. Claro, por eso se hablaba más de confederación. Se hablaba de la confederación. Exactamente, porque la idea de confederación era una mixtura, podríamos decir, una mixtura entre lazos de autonomía y lazos de integración. Es decir, no era absoluta integración ni absoluta autonomía. Entonces, la idea de confederación, muy parecida a lo que estaba pasando en Estados Unidos, implicaba, somos un conjunto de partes, pero reconocemos que nos queremos vincular a algo que nos contenga. La otra posición es la más conocida, que es la posición más centralista o unitaria, en donde estaba claro que para ciertos sectores la heredera del fenómeno revolucionario del 10 era Buenos Aires, y a partir de allí encabezar un proyecto de centralización política. Estos dos extremos, que después se van a terminar cristalizando en la expresión unitarios y federales, en realidad más que bandos políticos que terminan siendo a veces visto así, en realidad son proyectos políticos demasiado complejos para una sociedad, insisto con esta idea, que venía de una monarquía hacía 5 años atrás, y que apostar a una república en 1815 era una apuesta absolutamente riesgosa, porque en el mundo los únicos que tenían una república eran Estados Unidos, el resto había vuelto a la monarquía después de 1814, 1815. Claro, en todo caso después terminan plasmando en la Constitución de 1853 un modelo bastante parecido a lo que planteaba Estados Unidos, ¿no? Es decir, desde ese punto de vista, lo que termina siendo Argentina termina plasmando en una Constitución un aspecto bastante similar a lo que es la definición de la República Norteamericana. Y fíjate, sí, en un punto sí, porque hablamos de la cuestión federal que implica el reconocimiento de autonomías de estados subordinados a un estado nacional. Pero fíjate vos, con la mixtura de un poder ejecutivo fuertísimo. Es decir, un sistema republicano federal con rasgos presidencialistas. No son rasgos parlamentaristas, son rasgos presidencialistas. Y eso tiene mucho que ver con lo que decía en un momento, la fuerte construcción de liderazgos que hubo luego
de la Revolución del 10. Es decir, Artigas es un ejemplo de liderazgo, es un liderazgo con un rasgo de federalismo. Entonces, sabemos nosotros que en la historia de la primera mitad del siglo XIX lo que llamamos en general el caudillismo, claro, es la multiplicación de liderazgos. Esto quiere decir que no hay uno que se imponga sobre el resto, excepto por un momento. Entonces, nuestra Constitución tiene ese doble rostro. Es un sistema republicano federal con fuertísimo presidencialismo. Y eso de alguna manera explica las características y la dinámica de nuestra política actual. Bernardo, realmente interesante la charla. Creo que hemos refrescado algunos conceptos que por ahí tenemos un tanto olvidados. Así que gracias por estos minutos en esta noche. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme y ojalá haya sido interesante el intercambio. Seguro. Sí. Bueno, en un ratito volvemos. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias. Financiación total en turismo. Ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800 444 1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Bien, le damos la bienvenida a Jorge Fernández, profesor de la Universidad Nacional del Litoral, no específicamente de Historia, vos hacés Derecho ahí. Bueno, no, en la Facultad de Derecho y en la carrera de Abogacía y de Trabajo Social, yo doy Historia Institucional Argentina. Ah, das Historia Institucional Argentina. Bueno, recién en la conversación que teníamos con Bernardo Carrizo, muy interesante por cierto. Muy interesante la conversación. Respecto de cómo fue en todo caso esas dos declaraciones de la independencia, qué representaba en todo caso cada uno, habló de los liderazgos. Y habló en todo caso de esa constitución copiada de Estados Unidos, de alguna manera, pero con un fuerte sesgo de presidencialista y en todo caso basando, digamos, el poder en la Argentina en las personas. Entonces me parece que ahí hay un tramo... Dio pie a lo que vamos a conversar con vos, pero me parece que hay también un tramo que es del 53 a la aparición de la Unión Cívica Radical, en donde se decantan varias cosas en la Argentina. Bueno, lo primero que me viene a la cabeza cuando vos haces la reflexión es que el último Alberdi, un Alberdi a veces escondido, dice en uno de sus artículos que yo me equivoqué, me dice, copié las instituciones políticas norteamericanas y no sus instituciones económicas, que eran proteccionistas e industrialistas. ¿Qué quiere decir? Me equivoqué de modelo económico. Pensé una constitución donde la Argentina se incorporaba al mundo en el marco del libre cambio y me equivoqué. Uh-huh. Y ahí es donde Alberdi, tomo el tema, donde Alberdi plantea o apoya la llamada alternativa industrialista o proteccionista, que está, en mi opinión, a lo largo y a lo ancho de toda la historia argentina. El debate entre un libre cambio, somos vendedores de materia prima y compradores de productos industriales, y somos eso y además un país industrial. Vos sabés que me parece... Perdón, y en ese periodo, sí, respondiendo a tu pregunta, es en alguna medida lo que uno puede calificar, lo que algunos califican como orden conservador y otros como régimen oligárquico. Hay una concentración del poder en la burguesía ganadera y comercial porteña, con un socio secundario, que son las oligarquías del litoral, o los hacendados del litoral, o los grandes hacendados del litoral, perdón, y luego, a partir del 80 con Roca, la llamada Liga de Gobernadores. Y ahí van a ser...
contra todo eso van a ser la Unión Cívica Radical. Claro, pero convengamos también en que ellos y fundamentalmente el propio Sarmiento es el constructor del Estado Nacional. Sí. Es decir, tiene una enorme importancia en todo caso. Esta otra, tal vez, contradicción se puede llegar a plantear en esos términos. Aquellos que son representantes de la crítica permanente al Estado fueron los que construyeron el Estado, o los que más Estado hicieron. Son los que más Estado Los que de más hecho, Estado fundaron hicieron. el Estado Claro. Nacional. Ese Estado Nacional no había estado levemente entre 1810 y 1820. Y en esa construcción del Estado Nacional es uno de los objetivos centrales del grupo, digamos, del proceso de organización nacional de las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, donde quiero destacar sobre el particular la construcción educativa o la inserción de lo educativo en el marco de un modelo de país que realiza Sarmiento. Claro. Bueno, a mí me parece que en todo caso la pregunta sería, para estas tres personalidades que en todo caso tuvieron entre el 1 de julio y el 3 de julio la coincidencia de desaparecer, de morir en esos 3 días, ¿no? Alem, Irigoyen y Perón. Irigoyen y Perón. ¿Qué transformaron, qué cambiaron Alem, Irigoyen y Perón? Bueno, me parece muy bien la pregunta. Me parece excepcional la pregunta porque me permite mirarlo desde un ángulo. Uno puede mirar las personalidades, lo que hicieron, la diferencia entre lo que hicieron y lo que dijeron. Yo la miraría, y me voy a centrar primero en Irigoyen y en Perón, y después en Alem, porque ahí hay una particularidad. ¿En qué incorporaron? ¿A quiénes incorporaron? ¿Qué nuevos derechos conquistó parte de la población argentina o la totalidad de la población argentina con estos fuertes liderazgos? Yo diría los primeros grandes liderazgos del siglo XX son Irigoyen y Perón. ¿Irigoyen qué es? Dicho en términos ideológicos, voy a poner las palabras de él. Somos la causa contra el régimen falaz y descreído. ¿Cuál es el régimen falaz y descreído? Ese, el de la oligarquía, el orden conservador. Ese es el régimen falaz y descreído. No criticando probablemente el modelo económico, porque Irigoyen es parte de la pampa gringa, ni criticando la idea de europeización de la cultura, pero sí el modelo político de concentración. ¿Y a quiénes incorpora Irigoyen? ¿Qué representa, en definitiva, si la Argentina o la historia fuera un tren? ¿Quién sube al tren de la Argentina? Ya la Argentina, Bernardo decía bien, en aquel momento no éramos en Argentina. ¿A quién sube Irigoyen? ¿O a quiénes representa? ¿A quiénes los ayuda a subir al tren de la historia? A los llamados sectores medios, que son básicamente los hijos de los inmigrantes. Estos inmigrantes que mediante el trabajo esforzado, porque llegaron con una mano atrás y otra adelante a la Argentina, a veces hasta explotados por los sectores terratenientes, estos inmigrantes con su esfuerzo y el sistema educativo que estuvo al servicio de todos, generaron hijos que fueron pequeños comerciantes, pequeños agricultores, pequeños comerciantes, empleados bancarios, empleados de comercio, docentes, y los primeros profesionales, como diría algún historiador, de apellido desconocido. Esos sectores medios los incorpora el radicalismo, y especialmente Irigoyen, a la vida política argentina. Eso mirado desde el punto de vista social. Desde el punto de vista de los derechos políticos, es clave el radicalismo. El radicalismo es el que nace para luchar, primero con el nombre de Unión Cívica, contra un sistema electoral fraudulento. O sea, es el que permite, en definitiva, que la voluntad popular se exprese mediante el voto secreto. O sea, ahí hay un proceso en Irigoyen de incorporación muy clara de derecho electoral, el derecho al voto secreto. No hay voto femenino. Bueno, hay que ubicarse en el contexto de la época. Y lo otro que me parece que cuando él plantea somos la causa contra el régimen falaz y descreído, está representando o intentando representar no solo a los sectores medios, sino también a los sectores más humildes. De hecho, los sectores más humildes lo definían como el padrecito de los pobres. Tenía un acompañamiento popular. Tenía un acompañamiento popular importantísimo. Para lograr la victoria que logró en el 16 y en el 28 hay un acompañamiento muy importante. Y en lo que se refiere a Perón, mirado desde el punto de vista de los derechos políticos, la incorporación de los derechos de la mujer, que no es un dato menor.
Si bien antes hay planteos sobre el voto femenino, acá lo que estamos analizando es quién incorpora el derecho. Y ahí hay una revolución que, claro, mirado con los ojos de hoy, pero ¿cómo? Mirado con los ojos de la época, es una verdadera transformación la incorporación del voto femenino. Y desde el punto de vista social, si bien como el radicalismo también es una fuerza que representa distintos sectores sociales, yo diría que la mayor incorporación del peronismo son los trabajadores. Los trabajadores que habían sido peones rurales, que se convirtieron en trabajadores industriales con el proceso de sustitución de importaciones en la década del 30, y que ahora, sindicalizados, Perón los incorpora. Perón posibilita que se incorporen al tren de la historia argentina. También yo incluiría la burguesía industrial, la nueva burguesía industrial que sustituye importaciones, que no figuraba, yo diría que no era ni socia de la Unión Industrial, ni de la Bolsa de Comercio, ni de los grandes centros de poder del orden conservador, pero que en este caso concreto se incorporan al plano del... Sí, Perón da los primeros pasos del desarrollo de una industria liviana en la Argentina. Sí, que no es un dato menor, con apoyo estatal, porque se había dado en la década del 30. Y Alem, es un caso particular. Me parece que Alem, me gustaría que tuviera Bernardo para que lo analizáramos junto con vos y con él y con los oyentes. Alem es un caudillo que está en alguna medida en transición, es como si estuviera en una etapa de transición. Es lo mejor que sale del orden conservador. De hecho, es un orador, es legislador por el Partido Autonomista, pese a su historia de ser hijo de un mazorquero, que es una historia que lo marca. Se recibe de abogado. Claro, él ve la muerte del padre, ve la ejecución del padre. Y empieza a trabajar, a mantener a su familia, se recibe de abogado. Quiero que imaginemos la Buenos Aires conservadora de la época, con un abogado que es hijo de los mazorqueros. Seguramente no lo llamaron los ferrocarriles ingleses para que sea su representante legal. ¿A dónde va? A los barrios. Y ahí se hace popular. Y el Partido Autonomista, que busca, que sería el sector más popular del orden conservador, lo busca. Se va, en el 80 se va de la política. Y cuando viene la crisis del 90, viene la crisis entre Roca y Juárez Selman, ahí los jóvenes que van a integrar la Unión Cívica, esos nuevos sectores porteños, buscan a Alem, un orador de barricada, que es el primero además, que valientemente se da cuenta que hay que buscar salir de Buenos Aires e ir a una causa nacional. El primero que recorre el interior, ya no con la prédica de ustedes son los hijos de los inmigrantes y ahora tienen derechos, sino también buscando los hijos de los viejos federales que habían sido destruidos por el modelo de la Argentina agrícola ganadera. Yo simplemente una reflexión. La frase o su carta de despedida cuando se suicida, que se rompa pero que no se doble, su bandera de la intransigencia son la condición necesaria para que después Irigoyen realice lo que realiza, una abstención electoral que le permite hackear al orden conservador para lograr la transformación de la ley electoral, digamos. A ver, es condición necesaria. Claro, ahí llega Alem, Peña, digamos. Ahí llega Peña. Pero sin Alem no se citaba Irigoyen. Pero me parece que es la parte más heroica, más épica, más romántica de esa Argentina del orden conservador. Y que en cambio Irigoyen ve más claramente lo nuevo como modelo de organización política para suplir ese régimen falaz y descreído. Bien, 3 hombres en la historia política argentina, fines del siglo XIX y más de medio siglo del siglo XX, protagonizando una parte estructural de la política argentina. Es decir, allí se funda una Argentina que la perdemos a partir de 1970, podemos decir. Bueno, en 1970, ahí tenemos... Todavía queda un pedacito. Todavía queda un pedacito. Claro. Todavía queda un pedacito. 76, 75. La perdemos en el 75, 76. 76 la perdemos. Claro. Porque en definitiva, esa Argentina de la movilidad social ascendente, que pasa de una república oligárquica a una república democrática, que genera un estado del bienestar, en el peronismo con sus fortalezas y sus debilidades. Esa Argentina es la que va a destruir
el gobierno militar. Claro, hay una cosa más. Desmantela lo mejor de la movilidad social ascendente, del irigoyenismo y del peronismo. Yo quiero terminar, Jorge, con una situación en todo caso coyuntural. Y es que en todo este periodo, lo que fundamentalmente todavía no pudimos hacer en el programa, pero que está implícito en los dos pedazos de historia que recorrimos, es el esfuerzo que se hizo para poder conformar a la Argentina, para poder hacer que la Argentina existiera, que esas distintas regiones estuvieran representadas en un poder político. Y frente a aquel gran esfuerzo, yo todavía hoy escucho a alguien que tiene posiciones separatistas. No, yo cuando lo escuchaba a Bernardo con su análisis de Artigas, Sí, y pensando en Alén, Irigoyen y en Perón, sí. vamos a poner el arco completo, pensaba, yo digo, Artigas se levanta en armas, porque su planteo de región es un planteo absolutamente distinto al que realiza un ex gobernador de la provincia de Mendoza. Irigoyen no. Alén se vuelve a suicidar, Irigoyen dice fracasé, y Perón, cuando escucha que una diputada provincial, ex diputada provincial de Cambiemos y ex dirigente peronista, sostiene que hay que separarse para generar la región centro, indiscutiblemente para que conversemos con vos y con los televidentes, no tiene nada que ver el pensamiento de Artigas, de Alén, de Irigoyen o de Perón con esta coyuntura, que debe estar probablemente escondiendo el tema de los espías o algo por el estilo, ¿no? Seguramente. Jorge, gracias por venir. No, al contrario, gracias a vos. Por ahí no es sencillo, en todo caso, hacer esas mini apreciaciones o mini enfoques sobre la historia política argentina, pero sin lugar a dudas es apasionante saber en todo caso quién fue Perón, quién fue Irigoyen, quién fue Alén, en una semblanza que en todo caso los ubica no solamente en su personalidad, sino fundamentalmente en qué hicieron. Ya venimos. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. Bien, venimos de hacer una recorrida muy interesante sobre el tema soberanía nacional, fundamentalmente la declaración de la independencia, de las dos independencias, ¿no? La que se hizo en Tucumán, la que se hizo también después en Concepción del Uruguay, capitaneada por Artigas, y después estuvimos hablando de tres líderes políticos importantísimos para la Argentina, Alén, Irigoyen y Perón. Y ahora nos vamos con un tema muy sensible para la Argentina. Claro, yo decía cuando comenzábamos el programa de que el gobierno argentino, el presidente de la Nación, no solamente está abocado al tema COVID, sino que también está pensando en algunas leyes y en ese sentido mando al Congreso dos muy puntuales que tienen que ver con soberanía y bueno, por eso tenemos el invitado del día de hoy. Claro, también. Vamos a saludarlo a Adolfo Eschenhofer. Adolfo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Aquí estamos viendo en todo caso esto que se plantea entre el olvido o Malvinas, ¿no? Ese sería el tema.
Los argentinos en los últimos años hemos recuperado el conocimiento, el afecto, la historia de Malvinas. Eso yo creo que es un gran mérito de mucha gente, los veteranos de Malvinas, la política, los distintos gobiernos. La situación ha variado de ser mala palabra Malvinas y de ser todo negativo luego de la guerra. Se ha revertido eso. Eso estamos plenamente convencidos de que, y hago el análisis básico de cualquier medio de comunicación, de cualquier día de hoy hacia atrás, en los últimos 10 años, todos los días está o en primera plana, o segunda o tercera hoja de cualquier diario está el tema Malvinas, con distintos matices, pero está presente, eso es importantísimo. Creo que Argentina no estaba o no se ponía de acuerdo de cuál era la política internacional que debía adoptar, o cada gobierno llevó una bandera distinta y en eso creo que no hemos avanzado. Creo que esto último que acaba de mandar el presidente al Congreso, si se pone bien en práctica, es algo más que interesante. Nosotros hemos sido testigos de esa dicotomía permanente, de esa variabilidad constante, de que cada gobierno efectuaba una política exterior distinta. Fijémonos la última, cuando estaban Néstor Kirchner y Cristina, que no se tenía absolutamente ningún tipo de diálogo directo con Inglaterra, se cortaron todos los vínculos, había cosas que estaban, a mi humilde entender, muy bien hechas, por ejemplo, el tema de la pesca, empresa que pescaba en las Malvinas y no nos pedía permiso a nosotros, tenía una multa. Luego vino el gobierno de Macri y varió eso, es más, se fomentaron espacios aéreos. Ahora viene Felipe y Solá y tiene otra impronta. Bueno, vamos a suponer, muchachos, con la mejor buena voluntad, la mejor buena leche para obtener resultados, pero pues bien, esta variable constante, esta línea ondulante respecto a Malvinas nos ha llevado a perder el tiempo. Sinceramente, creo que cualquier persona sabe que no hay absolutamente un resultado destacable, no hay una política que nos identifique plenamente. Entonces, pues bien, cuando manda el presidente este proyecto de hacer una mesa de trabajo plural, integrada por 15, 20 personas representativas del sector, que marquen la línea para una política de Estado, que sea después inquebrantable y que perdure en el tiempo, lo juzgamos interesante. Es lo que nosotros mencionábamos siempre. Adolfo, resulta ser que la gente que en todo caso representa a los veteranos de guerra termina de plantear en todo caso que vos seas la persona delegada de los veteranos de guerra en esta comisión. Y eso, bueno, nos llena de alegría fundamentalmente porque conocemos todo el esfuerzo que has hecho en los últimos años, fundamentalmente para mantener viva la memoria de Malvinas y fundamentalmente todos los actos heroicos que estuvieron rodeando lo que fue la participación de aquellos que tuvieron la responsabilidad de actuar en el conflicto bélico. Exacto, en lo personal un orgullo enorme, esto yo no lo he pedido, esto sale en la ley, que la envía el presidente Fernández, manda la ley, y a la semana me llaman de la Confederación Nacional de Veteranos de Malvinas, que habían tenido una reunión de la que yo no participé, y bueno, los muchachos me hacen saber que habían decidido y apostado a que mi nombre sea el que ocupe ese lugar, y la verdad que bueno, una alegría, un orgullo enorme. No es para nosotros, no es una cosa difícil porque lo venimos haciendo hace 4 décadas con nuestras limitaciones, pero en la comunidad de veteranos de guerra tenemos ingenieros, tenemos profesionales, tenemos militares que han sido condecorados con las más altas distinciones, gente de bien, gente que no tiene problemas de lesa humanidad, ni mucho menos, gente que se ha preparado, ha estudiado durante años. Yo he recolectado mucha desinformación, sí es verdad, tengo casi 4 décadas de trabajo en esa línea, y nuestro colectivo, bueno, he tenido la suerte que me han distinguido con esa voluntad, con esa apreciación para integrar esta mesa, que bueno, se verá, por supuesto, no sabemos quién lo define, puede ser el presidente, el canciller, el secretario de Malvinas, pero bueno, han llegado decenas de avales de distintas agrupaciones a Cancillería mencionándome, y de gente particulares que, bueno, se han sumado y que están apostando a que yo sea el representante. Y te reitero,
es una tarea desde mi punto de vista, muy sencilla porque lo venimos haciendo hace mucho tiempo y no estoy yo solo, hay muchísima gente que sabe de este tema, que conoce, que tiene ganas. Por mencionarte, en este momento hay aproximadamente 90 programas de radio referidos a Malvinas. Hay cerca de 200 libros de compatriotas argentinos, 200 libros que conozco yo, seguramente hay muchos más. 200 libros ya editados sobre Malvinas, de gente que habla de la política, de la historia de la guerra, de cómo solucionar el tema, historiadores, geógrafos, hay profesionales de hidrografía, físicos navales, oceanógrafos, gente de las más altas especialidades referidas a la pesca, Héctor. Tenemos excombatientes que han trabajado 30 años. En Santa Fe tenemos 4 o 5 personas que luego de Malvinas se hicieron marinos mercantes y han trabajado en las historias más variadas, desde la pesca, desde el petróleo, gente que ha estado años trabajando en plataformas petroleras en el Atlántico Sur, y tienen por ejemplo, los que están en las plataformas petroleras tienen para contarte el día a día, ¿no? Y bueno, porque los libros son importantes, pero también hay una historia de cómo se traen los recursos, de cómo es el día a día en el Atlántico Sur. En fin, creo que tenemos algo para aportar. Bien, más allá de ese aspecto que en todo caso tiene una cuestión anecdotaria, si vos querés, o termina en una cuestión anecdotaria, a mí me parece lo más importante, cuál es la síntesis que ustedes piensan plantear en esa comisión a los efectos de que la comisión tenga el resultado, el objetivo que entienden ustedes debería cumplir. Marcar una política que, si nos ponemos de acuerdo en un punto, esa política se mantenga. No que dentro de 3 años, cuando el señor presidente Fernández deje su cargo, el que venga considere todo que hay que arrancar de nuevo. Ahí sería una nueva derrota. Lo más importante es mantener una línea, y como en esta mesa de trabajo va a haber gente de distintos partidos políticos, va a haber catedráticos, va a haber autoridades, bueno, si nos vamos a poner de acuerdo, va a ser algo plural, algo que debemos escribir, consensuar, y si sacamos un resultado para mantenerlo como política de Estado, el motivo es sostenerlo. Sin duda. Adolfo, muchas gracias por atendernos, ha sido muy amable, te deseamos sinceramente lo mejor, esperamos realmente que haya un consenso suficiente, por otro lado, en el Congreso de la Nación para que esto sea aprobado, y fundamentalmente también en el momento en el que se produzca el debate entre todos, encontrar una síntesis que le sirva a la Argentina. Ese es el anhelo. Muchas gracias por la participación, que tengas buenas noches. Bien, vamos a hacer una breve pausa, ya vamos a estar en la continuidad de nuestro programa. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inver, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. Bueno, Daniel, decíamos que el último aspecto que vamos a conversar en el programa de hoy está referido a, bueno, cómo el COVID ha venido a complicar todo, ¿no? Fundamentalmente. Y nosotros vamos a estar conversando con la persona que está a cargo del Cudayo y ha tenido sobre todo el tema trasplante, el tema de la procuración de órganos y todo lo demás, un impacto tremendo, un gran esfuerzo de la gente que está participando en este tema. Por lo tanto, se me ocurre una cuestión muy interesante por la serie de medidas y de precauciones
que deben tomar. Vamos a darle las buenas noches al doctor Armando Perichón, presidente del CUDAIO. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien. Vamos a empezar por lo más básico. En este momento de COVID, el tema de donar sangre, ¿cómo es? ¿Es igual? La gente por ahí se pregunta, ¿podemos donar todos? No, en realidad nos cambió a todos el tema del COVID, tanto para la procuración de órganos como de sangre, y ahora el CUDAIO que tiene en cabeza todo el tema de recuperar plasma de pacientes recuperados. Por lo tanto, se tuvieron que actualizar todos los protocolos ya desde marzo, los primeros días de marzo, a partir de reuniones virtuales que se hicieron con el INCUCAI, se cambiaron los protocolos para la procuración de órganos. Hay que hacerle el COVID, tiene que ser negativo obviamente, pero también se nos complica la logística porque no hay vuelos, porque los transportes interjurisdiccionales no funcionan, porque nuestros coordinadores médicos tienen que estar adentro de las unidades de terapia intensiva buscando los posibles donantes, con todas las medidas de bioseguridad que ello conlleva. En cuanto a sangre, tuvimos que sacar las colectas que se hacían en las postas sanitarias que estaban dentro de los hospitales, las tuvimos que sacar afuera, tuvimos que armar protocolos especiales para la colecta, o sea, se hace por turnos ahora. Esos turnos se sacan a través de las redes sociales, de CUDAIO, de Facebook, de Instagram. Se tienen que hacer en lugares que están cerrados para el público durante la cuarentena. Estamos haciendo muchas en las universidades, en lugares que tengan doble circulación, donde los donantes de sangre entran por un lado y salen sin mezclarse con los que van a entrar después. Tienen que ser lugares amplios porque hay que distanciar la camilla a 3 metros. Bueno, toda una serie de complicaciones y ahora todo el tema del plasma que también significa otra tarea nueva, ¿no? Hablando de logísticas, tiene que ver con la donación de órganos. Nosotros con ustedes estuvimos hablando en la radio, en Radio Rivadavia Santa Fe hace unos días atrás y un poco nos comentaba el tema de la donación de órganos, nos comentaba el caso que había sucedido de Formosa y cómo trasladar esos órganos a Capital Federal. Bueno, ¿quiere expresarnos un poco para la teleaudiencia la experiencia que han pasado? Y en realidad fue de Corrientes. De Corrientes. Había un donante en Corrientes. Corrientes tiene restringido el acceso a Chaco por razones obvias. Por lo tanto, tuvieron que ir por vía terrestre con una ambulancia del gobierno de la provincia de Corrientes hasta La Paz, provincia de Entre Ríos. Ahí en provincia de Entre Ríos, una ambulancia del CUCAI de Entre Ríos trasladó los órganos hasta la ciudad, hasta el túnel subfluvial. Ahí cambiamos con un móvil del CUDAIO, otra ambulancia. De ahí llegamos los 2 órganos a la ciudad de Santa Fe y después la ambulancia siguió hasta Rosario para entregar las pruebas de inmunogenética que se tienen que hacer de compatibilidad porque Corrientes manda a Buenos Aires esos estudios y al no haber aviones se dificultaba el envío, se iba a perder mucho tiempo, muchas horas. Como ustedes saben, las horas son básicas en este tema, así que un esfuerzo denodado de mucha gente para poder llegar, están los órganos trasplantados sin ningún problema, pero son todas complicaciones del día a día, ¿no? Armando, ¿qué es lo que está pasando en números, digamos? Porque la provincia de Santa Fe estaba muy bien ranqueada en términos de la cantidad de ablaciones y de trasplantes que se estaban haciendo. ¿Qué está pasando hoy con esa situación? Y sobre todo teniendo en cuenta que el sistema de salud de Santa Fe no está tan complicado desde el punto de vista de tener que atender el COVID, por ejemplo, cuando socialmente no tenemos el inconveniente que tienen otros lugares de la Argentina, como puede ser el AMBA o la provincia del Chaco, que usted bien mencionó. En realidad la provincia lleva hecha 11 donantes multiorgánicos en lo que va de la pandemia, más 24 que van durante todo el año. Es verdad que se está cayendo en todos lados la donación, va a ser un problema, quizás todavía hemos podido sostener con mucho esfuerzo todo. Habrá que ver al fin del año cuánta cantidad de donantes no hemos podido llegar, ¿no? Pero no lo sabemos todavía, en realidad es un día a día. Sí sabemos que en Europa, fundamentalmente en Italia, en España, en el Reino Unido, la procuración de órganos cayó estrepitosamente, ¿no?
quizás el impacto menor que estamos teniendo en nuestro país, por lo menos por ahora, ha permitido que sigamos procurando órganos en una buena cantidad. Se han hecho más de 300 trasplantes en lo que va del año, de la pandemia en todo el país. Y como vos mencionabas, el AMBA, sin embargo, la provincia de Buenos Aires sigue procurando buena cantidad de órganos a pesar de todas las dificultades. Lo mismo nosotros, y, digamos, entre Córdoba, Ciudad de Buenos Aires menor, entre Córdoba, provincia de Buenos Aires y provincia de Santa Fe, somos la que de alguna manera estamos sosteniendo la procuración hasta ahora. Doctor, hemos hablado de sangre, hemos hablado de trasplante. Permítame preguntarle ahora sobre plasma. Es algo muy importante. En la ciudad de Santa Fe se ha hecho la primera extracción. Bueno, ya hay varias, pero hemos inaugurado este sistema. Esto le da la posibilidad a 3 personas por cada donante de que se le pueda aplicar el plasma y con esto tener una mejor recuperación. Si bien no es la vacuna, lo sabemos, pero realmente es un paliativo interesante en un estadio de la enfermedad muy avanzada. Se está trabajando mucho sobre este tema y sobre la concientización de la donación de plasma. Y en realidad tenemos ya 144 donantes voluntarios, altruistas, que han padecido la enfermedad y que están inscritos ya como posibles donantes. Cada inscripción significa todo un chequeo. Nosotros hemos tenido que reconvertir también nuestros laboratorios, tanto de los centros de hemoterapia como de inmunogenética que tenemos en Rosario, para poder hacer frente a los estudios que nos exige el ensayo nacional para la aplicación de plasma. Eso significa muchas determinaciones de biología molecular que hay que hacer para descartar enfermedades virales y anticuerpos que hay que detectar para poder ser donante, y también demostrar que tienen anticuerpos anti-COVID, que también es un proceso de laboratorio para poder llevarlo adelante. De los 144, más de 50 ya están en proceso de selección, ya hay 25 donantes que hemos extraído plasma. Si usted multiplica por 3, esas serían las dosis de tratamiento que hoy la provincia de Santa Fe ya tiene, y se nos ha agregado en los últimos días que la parte norte, la parte sur de la provincia de Buenos Aires, norte de Rosario, sobre todo la ciudad de San Nicolás, nos han llamado para poder extraer a esos pacientes en nuestra provincia por la distancia que tienen que recorrer por ahí hasta ir a otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. Que también tenemos ese inconveniente que estamos tratando de resolver de esta manera, ¿no? Colaborando entre todos los organismos jurisdiccionales para poder tener plasma. Ya se han hecho 3 aplicaciones de nuestra provincia a pacientes de la ciudad de Santa Fe o que están internados en la ciudad de Santa Fe. Hace un rato eso demoraba porque nos han solicitado en una emergencia también en otra ciudad del interior. Así que bueno, también se está haciendo eso. Bien. Doctor Armando Perichón, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que, bueno, las funciones en todo caso en esta situación de emergencia a veces complican más las cosas de lo que habitualmente son. Le agradecemos mucho la participación y que tenga muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego, hasta luego. Bueno, el director del Cudayo, que termina de darnos un panorama realmente interesantísimo respecto de cómo han tenido que proceder en estos últimos tiempos, en la época del COVID, para poder llegar a concretar los trasplantes, ¿no? Hemos tratado 3 temas fundamentales, nos hemos metido en la historia, hemos hablado de Malvinas y ahora de último hablamos del tema de donación. Cuando empezamos a delinear el programa con Héctor unos días antes decíamos vamos a ir por acá, por acá, por acá y bueno, agradecer a toda la parte técnica del canal que hace un esfuerzo grande para que el programa salga de la forma que salga y los entrevistados estén en tiempo y en momento que tienen que estar al aire. Bueno, es muy importante bien. eso. Daniel, gracias por la participación, la ayuda, el apoyo como siempre. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias.